Bueno, vamos a empezar con lo que es la lectura del libro. Yo soy Joshua Emanuel Torres Magdala, así se llama el libro. Yo soy Joshua Emanuel Torres Magdala. Y este es el capítulo 12 del Liber 1 de dicho libro. Vamos a leerlo. Dice: el idioma inglés es una espada de doble filo. Joshua, sin ser lingüista, tenía una afición por lo que eran los idiomas. Dominaba el inglés, puesto que el liceo Brother Cruz Rosen era bilingüe, así que esta lengua se le daba con facilidad. Como en algún momento en una de las películas de Indiana Jones, un joven indiana le hacía una pregunta a su padre, interpretado por Sean Connery, y éste respondiéndole: dímelo en griego, pues esta frase hizo que Joshua tuviera un interés en este idioma, de modo que en su celular, dispositivo móvil, instaló un teclado virtual en caracteres griegos, junto con un traductor de griego antiguo al inglés, cosa rara para alguien de 12 años. En aquel entonces, Sandra, de 15, y quien era novia de Joshua, a escondidas de la madre de este, le había dejado, y esta ruptura, habiéndole afectado un poco, le permitía a Joshua hacer canciones, ya que este era su hobby, es decir, pasatiempo. Formaron una banda musical, puesto que en Ecuador hay que diferenciar banda musical de otro tipo de bandas. Joshua y sus amigos, a saber, Efraín en la batería, María Kerlin en la primera guitarra o lead guitar, Fercho alias Fumando en el bajo y Joshua en la voz y segunda guitarra. Era María Kerlin sumamente virtuosa en este instrumento, de tal modo que sus amigos le llamaban The Metal Goddess. El resto de chicos tocaban medianamente decente y Josh, quien cantaba muy bien, pues no le gustaba ni cantar, peor tocar la segunda guitarra. Pese a esto, lo importante era convertir las letras creadas por Joshua en música. Eran Josh y María Kerlin los compositores, siendo Joshua empírico y Kerlin más técnica y estudiada. Un día, luego de un ensayo en casa de Pietro, amigo de la banda, pues estaban ociosos, y Joshua propuso: ¿y si investigamos mensajes subliminales en las canciones? Pietro, quien tenía miedo de estos temas, dijo: ya, de una, solo para ser aceptado. Habían varias referencias a mensajes subliminales en la cultura popular: Hotel California de The Eagles, Led Zeppelin, su Stairway to Heaven, Judas Priest y el Better Than You, Better Than Me. Sin embargo, Josh tenía la teoría de que quizás estos mensajes eran más bien manifestaciones internas, tanto del autor de la canción como de quien canta, y que no eran producto de algo generado por un productor o ingeniero de sonido de turno. Joshua propuso colocar una letra de su canción Keep on Rocking en el software de grabación para revertir el audio. Esta canción decía en una de sus frases: So you want to be free, you want to be what people love to see, you want to be someone else, you are F fake and you won't change my way. I keep on rocking, day and night, I F rocks it. ¿Qué se traduciría en: entonces quieres ser libre, quieres ser lo que la gente le canta ver, quieres ser otra persona, eres falso y no cambiarás mi modo de ser. Sigo rockeando, día y noche yo rockeo. Procedieron ellos, es decir, los chicos que estaban en la casa de Pietro aquel día, a revertir el audio, y se escuchó el siguiente mensaje claramente pronunciado, al revés: Say, no one see who is now with Jesus, follow me, he was not with me, he was not with you, he was not with us. Que se traduciría al español en dice, que es una palabra usual en Ecuador al iniciar un diálogo: nadie ve quién está con Jesús ahora. Sígueme, él no estaba conmigo, él no estaba contigo, él no estaba con nosotros. Quedándose todos estupefactos, no podían creer lo que oían. Procedieron a repetir como 20 veces la grabación, y en todas las veces se oía lo mismo. Todos quienes vendían el mismo colegio y dominaban mayor o menor grado el inglés entendieron todo a la perfección. Un silencio incómodo invadió el cuarto donde estaba la computadora de Pietro. Incluso hasta el más escéptico escuchó claramente el, por así decirlo, mensaje subliminal de la canción de Josh. Días después, nadie había comentado nada al respecto, solo Pietro, quien usaba la experiencia para comentarles a chicas de otros colegios sobre pretexto de flirtear, coquetear. En un ensayo un día viernes después de clases, asimismo en la casa de Pietro, Joshua había llevado una letra de una canción que había escrito, la cual decía: I love you girl with all my heart, I love you girl but you don't see me, now I see the sun and it won't shine, now I see the sky and it is black. I wish I could be another, I wish I could be handsome, but you won't love me in the way I do. Lo que al español se traduciría como: te amo niña, con todo mi corazón, te amo niña, pero no me ves. Ahora veo el sol y no brilla, ahora veo el cielo y es negro. Quisiera ser otro, quisiera ser guapo, pero no me amarás como yo lo hago. A los chicos les encantaba el estilo lírico de Joshua, pese a ser
obviamente depresivo. Esto se justificaría por la ruptura con Sandra, quien al ser mayor que Josh, pues prefirió irse con un viejo amigo que dada su edad se ajustaba más a un plan de vida en comparación con un niño, por así decirlo, de 12 años, quien pese a su altura no le podía ofrecer a Sandra la estabilidad necesaria que ella buscaba. Pusieron entonces la letra anteriormente referida al revés y en ciertos ramos decía "He wants her, Sandra, I am so young", que se traduciría como "Él la quiere, Sandra, yo soy tan joven". Nuevamente el silencio invadió la habitación de Pietro, había aparecido el nombre Sandra. Un nombre en español aparece en una canción en inglés, dijo Mariah Carey. ¿Cómo es posible eso? Nadie más comentó nada, solo recogieron sus cosas y procedieron a irse. Joshua, quien era curioso, pero aún a esa edad no desarrollaba el entendimiento, procedió a indagar el tema junto con Fernando, a quien le decían el fumado ya que era despistado y olía cigarrillos al salir de clases. En internet había una teoría de un señor llamado John David Oates, a quien la comunidad científica acusaba de conspirador y divulgador de noticias falsas, quien decía que comúnmente se conocía como mensajes subliminales, era en sí algo llamado reverse speech, o habla en reversa. Esta reverse speech era la voz del subconsciente, es decir, representa aquello que alguna vez pensamos, al menos una sola vez, y se manifiesta en nuestra habla una vez revertido el audio. John David Oates tenía varios casos en su página de Facebook, en lo que planteaba evidencia de que muchas veces políticos, personas que desviven y otros famosos pues se delataban al momento de revertir sus audios, incluso en aquellos hablados no era necesario que canten. Del mismo modo, John David Oates mostraba un audio controvertido del personaje Bean. Ahí dice claramente quien en un discurso que había pronunciado al momento de revertir su audio se escuchaban frases tanto en árabe como en inglés, puesto que él era bilingüe, según Oates, y de hecho sí era bilingüe. "I will bring you the kingdom of terror", decía, "les daré el reino del terror", se oía en uno de sus audios, claramente pronunciado en inglés. John David Oates indicaba que eso es válido, puesto que si alguien maneja varios idiomas, su subconsciente puede manifestarse en cualquier lengua que el hablante conozca. "Esta es la razón, Fernando", dijo Joshua alias Fumando. "Es por eso que el nombre de Sandra aparece en mis canciones, es que la ruptura con ella me duele". Fernando se reía un poco al oír esto y trataba de disimular. Joshua le comentó el hallazgo a su banda musical. Al día siguiente, de una forma u otra, todos dijeron: "Eres lámpara, loco". Siendo lámpara una palabra usada en Guayaquil para notar que algo o alguien es fuera de lo común, pero no en un sentido de excelencia, sino que asusta un poco o pudiera causar gran admiración. De repente, y como para cambiar de tema, alguien exclamó: "Pongámosle el nombre a la banda", dijo al parecer Gabo. "Anthem", dijo Kerly María. Efraín dice: "No, dame otro nombre". "Hierbabuena", dice Fernando. Todos rieron. "The Nile Maker", dijo Pietro. Así se llamaba un cuento del autor J.Q.A. Todos asintieron. "Quien esté a favor, levante la mano". Todos levantaron la mano menos Joshua. "¿Por qué no mejor un nombre en español?", dice Joshua. "No", dice el resto de la banda al unísono y en disconformidad. "Nosotros hacemos post-grunge y cantamos en inglés". "Justo tú que escribes en inglés dices que quieres un nombre en español", dijo alguien. Joshua dijo: "Bueno, no se enojen. A más de subir videos en internet y ensayar en algún estudio por ahí, nadie le da oportunidad a la banda de Joshua y compañía. Tocan Maná, ¿saben Panda?, un grupo musical mexicano con este nombre. Tocan música de Juanes, un cantante colombiano", decían los allegados. Otros en cambio decían: "Rockeros posers", que quiere decir presuntuosos, "pongan reggaetón". En general el público en Guayaquil y en el Ecuador no recibió muy bien la propuesta de post-grunge de Nile Maker. En esos años había una banda norteamericana de nombre Slipknot, que había sonado a principios de los 2000 y que aún al 2012, año en el que transcurre lo relatado, se escuchaba entre rockeros. Ellos tenían una canción llamada Iowa que duraba alrededor de 16 minutos, bueno, de hecho son 15, y que era la más extraña del disco del mismo nombre. En un video en internet, unos usuarios habían subido el audio revertido de esta canción, es decir, al revés, y justo en una parte donde se oían unas frases al revés, se podía oír normal el sonido en el video de YouTube. Es decir, la canción Iowa tenía frases al revés pregrabadas. En esas frases se oía una vez revertida el audio esto: "Don't look at me", "no me mires", en inglés, dicho con furia y de forma bastante malévola. "Wow", dijeron Josh y Fernando. El "Don't look at me" pues había sido en efecto grabado normal, y en la mezcla en el estudio se colocó la reversión de dicho audio en la canción Iowa. "¿Qué otra canción tienes, Josh?", dijo Mariah Carey, o Kerly María, es lo mismo. "Tengo una, se llama Maniac". Todos dijeron: "Oh", como cansados de tanta depresión. "Ya pues, cheuchea, palabra mala en Ecuador, es que estoy despechado", dijo Josh. "Pasa la letra rápido", dijo Efraín, "que tengo examen de recuperación el lunes".
Josh empezó a cantarle y decía: The moon is bleeding in the darkness of the gray sky. Nothing matters, no matter how you try. No way out. It is better dead than alive. It's too late. It's time to say goodbye. SH at the world, at the universe. Nothing matters, no one will. It's hard to face reality. Shadows tell you to leave it all behind, but everything changes if you don't hear the voices of the night, que se traduciría: la luna sangra en la oscuridad de la noche. No, en la oscuridad del cielo gris nada importa. Por mucho que lo intentes, no hay salida. Es mejor desvivido que vivo. Ya es tarde, es hora de decir adiós. Apúntale al mundo, al universo, nada importa, nadie lo hará. Es difícil afrontar la realidad. Las sombras te dicen que los dejes todos atrás, pero todo cambia si no escuchas las voces de la noche. ¡Cuánta depresión!, dijo Gabo riéndose. Dejaron la mayoría de los chicos el ensayo en casa de Pietro y se quedaron hueveando, perdiendo el tiempo en Guayaquil, estando así Pietro, Gabo y Joshua. Joshua dice: no será de ver, más bien oír si hay más mensajes ocultos en Iowa, la canción de Slipknot. Todos medios desanimados asintieron. En una parte de la referida canción decía: I will desvivir you to love you. Te desviviré para amarte. Lo canta Corey Taylor así: I will desvivir you to love you. Siendo la contracción ya la forma informal del you en inglés. Al revés, en tremendo grito se escuchaba la frase I die, transliterado fonéticamente al español I die, en inglés yo muero. Nuevamente helados, es decir en shock, Joshua dijo: ¿qué relación tiene lo dicho con lo revertido? Nadie respondió nada, nadie dijo nada. Joshua analizó rápido la relación y dijo: si la canción habla de desvivir y amar, no sería amor, sería algo enfermo, insano, algo malo. Por eso es que se escucha yo muero, ya que al desvivir y decir que es amor Corey, el vocalista en teoría moriría, ya que no puede haber amor en un desvivimiento, por así decirlo. Gabo y Pietro no dijeron nada por un momento y hubo un breve silencio. Gabo dijo: es lógico, quien ama no hiere, peor aún desvive. Pietro dice: canta esa parte para ver qué sale, ¿no? Joshua grita, graba y luego revierte el audio. En vez de aparecer el grito I die, apareció la frase D-A-B-L-O, D-A-B-L-O, diablo, en un español claro y fuerte. Joshua bota súbitamente el micrófono, puesto que lo sostenía mientras se reproducía el audio, y sumamente asustado, como nunca los amigos le habían visto, guarda todo y dice: me la saco. Frase que indica me voy en Guayaquil. Love you, amarte, gritado es a Corey Taylor, el vocalista de Slipknot. I die, yo muero. Love you, amarte, gritado es a Joshua Emanuel Torres, un niño de 12 años de Guayaquil, Ecuador. Diablo, en español, devil en inglés. Se pone Joshua en modo reflexivo. Joshua entiende todo, pero a la vez no entiende nada. Llega a casa, no es muy tarde, su hermano James, o James, estaba en su cuna corral. Su madre estaba sirviendo algo que había traído de comer. Don Nahum, su padre, no había llegado todavía. Joshua va a su computadora y empieza a amar patrones. Graba la palabra love, amar, amor, y la invierte, es decir, la pone al revés, y se escucha fall, caer en otoño. Amar es caer, to love, amar en infinitivo es to fall, caer a sí mismo en infinitivo. To love is to fall. Love you. Puede fonéticamente decir love y u, lo que al revés sería u y fall, ya que la b al revés suena como la letra F. Esto quiere decir love you es we fall. Amarte, nosotros caemos en español. Esto se da cuando uno habla e invierte el audio sin grito ni nada más. Si grito to love you, amarte, pero el you lo digo de forma informal, como ya, se le escucha a Corey Taylor I die. Y I will kill you to love you, te mataré para amarte, dice la canción. Iowa de Slipknot se lo dice con un reto metalero gutural. Es decir, amar y después matar implica la muerte del asesino. ¿Tiene sentido? No hay amor en lastimar adrede, no hay amor en el delito o después de haber cometido uno. No hay amor si éste lleva a la muerte de quien se dice amar. Muy bien, dice Joshua, hasta ahí todo claro, pero ¿por qué cuando yo grito, en vez de escucharse I die, al revés se escucha la palabra diablo? Después de, por así decirlo, su cuasi análisis filosófico de esta extraña experiencia, Joshua procede a reproducir la parte de su canción Suicidal Maniac, aquella que decía The moon is bleeding in the darkness of the gray sky, nothing matters, no matter how hard you try, no way out, it is better dead than alive, it's too late, it's time to say goodbye, SH at the world, at the universe, nothing matters, no one will, it's hard to face reality.
Bueno, lo que ya le había dicho, la luna sangra en la oscuridad del cielo gris, nada importa, no importa cuánto lo intentes, no hay salida, es mejor, desvivido que vivo, es muy tarde, es tiempo de decir adiós, SH al mundo, al universo, nada importa, nadie lo hará, es duro afrontar la realidad. Las sombras te dicen que lo dejes todo atrás, pero todo cambia si tú no escuchas las voces de la noche. Al revés, esa canción arrojó las siguientes frases. She is not, are you Jesus de Ereu? Oh, now what you answer, I am living. Dead and you feel me, dead live on dead. There are more voices, don't worry. Lo que se traduciría como ella no es, eres Jesús volado, debe ahora lo que respondes, me voy. Desvivido y me sientes, el desvivido vive, no desvivido. Hay más voces, no te preocupes. Nuevamente se quedó Josh helado, no pudo dormir aquella vez. Al día siguiente, y siendo sábado, como no era peligroso andar solo en las calles, allá por el 2012 en Guayaquil, y dado que sus compañeros vivían cerca de su casa, Joshua fue a visitar a Omar, su antiguo compañero de escuela, quien días atrás le había invitado a jugar PlayStation. Procedió a conversar Joshua Emanuel con él aquella experiencia, y Omar, quien recordaba la hipnosis de Joshua a Andy en la escuela, pues le creyó todo lo que Joshua le dijo respecto a los mensajes subliminales. Estaban ellos sentados en un pequeño bar dentro de la casa del padre de Omar, un karaoke bar específicamente, mismo que se encontraba en la parte inferior o primer piso de la casa, junto a la sala de estar, y el cual tenía una pared cubierta por espejos, cuando súbitamente se ve un niño completamente blanco, sin color alguno, cual sábana blanca, correr desde la mitad de la sala y meterse en un espejo de la pared. Omar y Joshua se miraron el uno al otro, no dijeron nada. Omar comentó, ¿si viste esa huevada? Manera despectiva de referirse a algo en Guayaquil. Sí, dijo Joshua. Coincidencialmente se parecía bastante esa criatura o creatura al hermano menor de Omar, quien tenía 7 años, y quien estando plenamente vivo se encontraba dormido en el piso de arriba. Doy fe, según lo que me indica Joshua Emanuel, que siendo actualmente el 2038, el hermano menor de Omar sigue vivo, y que según me supo indicar Joshua Emanuel, aquella aparición vista en simultáneo por dos personas lúcidas, pues se trataba o bien de un desdoblamiento del espíritu del hermano menor de Omar, o un ente quizás. Pero al no ver cámaras, pues esto solo queda en relato o testimonio oral. Ni Joshua ni Omar hablaron de esto con nadie, solo conmigo, el editor de este manuscrito, Juan, el hijo de Manuel y de Vicenta, es decir, yo. Joshua quedándose hasta las 5:30, donde Omar, es decir, 1 hora después de la visión aquella, pues procedió a retirarse. A lo que iba caminando Joshua ve una pareja besándose con cierta y controversial pasión en el parque, y la chica de alrededor de unos 33 años, quien estaba frente a Joshua, estando el chico que la besaba de espaldas, pues no le quitaba la mirada a ella a Josh. Sintiéndose incómodo, la mirada que podía describirse como lujuriosa, maliciosa y siniestra a la vez, le hizo entender a Joshua esta vez que su investigación había llegado demasiado lejos, que la chica no tenía que verle así, puesto que era un niño alto, sí, y aparte de eso, pues debía ella respetar al hombre que la besaba y no tomar esta situación como comburente para mirar inflamada a otras personas, peor a un muchacho mucho menor. Joshua llegó ese sábado a la casa, comió poco, durmió. Tenía claro algo Joshua: el revertir audios puede abrir portales, puede cambiar la actitud de personas a su alrededor, o incluso puede propagar la aparición de personas de dudosa moralidad en su trayectoria o camino. Esto desde un punto de vista meramente subjetivo. Por otro lado, de forma lingüística, pues el inglés tenía unas implicaciones rarísimas al ser revertidas las palabras. Amar es caer, fall in love se dice en inglés, enamorarse en español, y si tradujéramos de forma literal esa frase sería caer en amor. Amar con furia, con odio, lo que no sería amar, pues sería mi muerte, o bueno, la muerte de Corey Taylor, vocalista de Slipknot en sentido figurado. Pero en el caso de Joshua, el no saber amar, el matar por amor, no sería mi muerte, sería, según su subconsciente, el diablo. La condenación eterna. Siendo domingo por la tarde de aquel fin de semana, Joshua estaba con Gabo y Efraín en un cyber, lugar donde rentan computadoras por internet por horas, puesto que se le había ido el internet de la casa, y deseaba Joshua investigar más acerca de los mensajes subliminales de la música. Encontraron ellos una página interesante que mencionaba una línea conocida que hacía referencia a Aleister Crowley, mago y ocultista inglés, quien instaba a sus seguidores a hablar al revés y a colocar los discos del fonógrafo al revés. En la misma página web se encontraba un relato o comentario a modo de historia que, aunque no se relaciona con los mensajes subliminales en la música, ni con Crowley aparentemente, pues constituyó para Joshua la primera revelación que despertó en él un tremendo rechazo, impacto y oposición, misma que relataré, no de forma textual, sino con mis palabras. En tiempos de rey Salomón vivió un hombre de nombre Irán Abif.
a quien se le había encargado la tarea de diseñar las obras que decorarían el templo de Israel. Instalando junto al Jordán un taller, tenía Hiram 3 tipos de constructores, clasificados en 3 tipos de categorías, y cuyos números eran por miles. Ya al acercarse la culminación del templo, una reina, la reina de Saba, cuyo nombre era Balquis, y su belleza había trascendido las fronteras, había viajado a Jerusalén para encontrarse con el rey Salomón, un ave de nombre Hut-Hut, fonéticamente similar al Pokémon Hut-Hut, que Joshua veía con sus amigos en la tele. Le supo indicar a Balquis, o Belquis, que es lo mismo, que una cepa de vid cercana al templo había sido retirada junto con una tumba de unos antepasados de Salomón. Una vez reunida Belquis con Salomón, ella le recriminó el retiro de la vid y la tumba aquella. Y ante esto Salomón solo supo indicar que el retiro aquel será compensado con la elaboración de un altar en el cual se colocarían 4 serafines de oro. ¿No sabe acaso rey Salomón que esa vid había sido plantada por Noé, quien es antepasado suyo? Escrito está, pues, que por lo acaecido el príncipe de su raza real será colgado a un madero como un criminal. Sin embargo, este suplicio será causa de que el nombre de usted sea salvo, rey Salomón. Lloverá sobre su caso una gloria inmortal. Pese a lo extraño que mencionó Balquis, Salomón hizo caso omiso. Balquis quería por esos días conocer, literalmente, a aquel maestro constructor de nombre Hiram Abif, y una vez logrado este cometido, ella deseó conocer, mas no conocer en sentido carnal, a los decoradores del templo, pero Salomón se opuso a esto. Unos constructores, a quienes llamaban los Yugues, de nombres Jubelas, Jubelos y Jubelum, tenían pensado sabotear la obra de Hiram Abif. Enterándose de esta conspiración, un discípulo de Hiram Abif de nombre Bedoni, y al no poder hacer nada, puesto que el sabotaje fue más rápido que la noticia, se quitó él la vida lanzándose a un fuego fundido en estado líquido cual lava. Hiram, desolado ante esto, cayó triste en un profundo sueño, cuando de repente una voz le despertó. «Despierta y sigue, hijo mío, que he visto los males que afligen a mi simiente». «¿Quién eres?», preguntó Hiram Abif. «Soy Tubal-Caín», respondió el ser aquel. «Yo soy el padre de tus ancestros y te llevaré conmigo al centro de la tierra por donde hay fuego y llamas». «¿Qué hay ahí aparte de eso?», dijo Hiram Abif. «Ese es el lugar de Enoc, nuestro padre, al que Egipto llama Hermes y Arabia honra con el nombre de Edris, conocido este último con el apelativo de la meditación». «Oh, a eterna potestas», exclamó Hiram. Verbatim, ya que esto se encontraba en latín según el comentario posteado que vio Joshua en internet. Habiendo descendido ambos, Hiram Abif fue instruido por Tubal-Caín en orfebrería y otras artes secretas. «Largo es mi linaje», dijo Tubal-Caín. «¿Qué linaje tienes, mi señor?», exclamó Hiram. «Iblis, Caín, Enoc, Mehuyael, Matusael, Lamec y yo». Tubal-Caín. «¿Qué más deseas que conozca, mi señor? He aprendido las artes conforme a tus enseñanzas», dijo Hiram. «Escucha pues, en principio hubo 2 dioses, uno de nombre Adonai, quien controlaba la tierra, y el otro de nombre de Iblis, el Samael, el Lucifer, el Prometeo, el Baphomet, quien era en sí el amo del espíritu del fuego. Adonai creó el hombre del barro y le dio vida, mientras que Iblis y sus seguidores, conocidos como los Elohim, no quisieron que el hombre sea el esclavo de Adonai, despertaron en el hombre de su espíritu, le dieron inteligencia y entendimiento. Tiempo después, Lilith, quien era la primera mujer, copuló con el primer hombre de nombre Adán y le enseñó el arte del pensamiento. Iblis, en cambio, fecundó a Eva, quien venía de Adán y era la segunda mujer, y de esta unión nacería un niño al que llamaron Caín. Una vez nacido Caín, Eva se unió con su marido Adán y de esta unión nació Abel. Caín, por la predilección y desprecio de Adán, mata a su hermano Abel, y luego de que Adonai se enterara y lo mandara errante por la tierra, tuvo que Caín usar su inteligencia para poder sobrevivir en su destierro. Entra entonces Caín en el diálogo entre Tubal-Caín y Hiram Abif solo para decir: «Injusta es la situación de los hijos de Adonai, puesto que trabajan sin cesar, y en su miseria pues debieron enfrentar el diluvio, que si no fuera por Noé y los hijos del fuego que le pusieron en sobreaviso, más cruel sería el destino del hombre». Estando Hiram Abif y Tubal-Caín en el límite entre la tierra y el centro de la tierra, este último le revela a Hiram que es el último príncipe de sangre del linaje de Iblis y que debía consumar su amor, conocer carnalmente a Balquis, quien también tenía su linaje. Regresando al templo, Hiram cumple con el precepto de sus ancestros y se une a Balquis o Belquis, es lo mismo. Los Yugues, que había mencionado, no conformes con haber saboteado la obra de Tubal-Caín, procedieron a complotar para matarle. Y a efecto se colocaron cada uno en una de las puertas del templo, queriendo así incitar a Hiram a revelar sus secretos. Hiram, al negarse, fue desvivido por los Yugues. El desvivimiento de Hiram fue vengado tiempo después y su cuerpo reposó en el monte Sión. Habiendo leído esto, Joshua entendió que este Tubal-Caín
En el centro de la tierra era una representación de lo que Joshua entendía como el diablo, y estando aquel en su subconsciente, quizás esta revelación, post, comentario o texto que leyó, pues no era del todo una casualidad, sino más bien la advertencia de que si continuaba adentrándose en estos temas ocultos, pues podía irle peor, ya que podía toparse de frente con poderes antiguos. El tema este de los mensajes subliminales en la música no termina ahí. Estando una tarde Joshua en casa, un caballero, quien era técnico de electrodomésticos, se había acercado a arreglar un televisor que se había dañado. Había frente al televisor un antiguo equipo de sonido, de esos que vienen con reproductor de cassette. Joshua le indicó al técnico si podía también arreglar ese equipo de sonido y, consultándole el técnico a Don Nahum, padre de Joshua, si también deseaba arreglar esto, pues procedió a arreglar tanto la tele como el equipo de sonido en cuestión. Sonaba en la radio la canción November Rain de Guns N' Roses y Joshua quería probar aquello de grabar música en cassettes, puesto que su padre le había dicho que esto era costumbre usual en su juventud. Siendo así, Don Nahum le da a Joshua un cassette viejo que tenía. Grabó así Joshua la canción y de repente se enredó la cinta del cassette en el equipo tras tratar de reproducirla, ya luego de haberla grabado. Luego de rebobinar Joshua la cinta, es decir, ponerla en su sitio, se escucha una guitarra eléctrica distorsionada, que era el solo final de la canción November Rain, misma que era interpretada por el guitarrista Slash y en su forma normal era una variante o referencia de la marcha nupcial. Me perdí. ¿Qué suena en todas las bodas? La voz en la cinta se había invertido, o más bien revertido, sonaba al revés, pero el sonido de la guitarra era casi idéntico, bastante similar a su forma usual. La voz de Axl Rose, vocalista de Guns N' Roses, en forma tétrica y distorsionada, decía junto al coro de voces lo que dice ahí: D-I-I, B-I-T-C-H, D-I-E, B-I-T-C-H, lo que se traduce al español como: desvívete, hembra del perro, desvívete, hembra del perro. Bueno, en algún punto pareció oírse también la frase Die bitch before your birth, muere antes de nacer, pero esto no era muy claro. November Rain era la canción favorita de Sandra y Joshua, lo que hacía quizás adicionalmente todo un poco más tétrico. Para darle un piquete o toque un poco más oscuro a lo sucedido, tenía Joshua un perro de raza Rottweiler negro. El perro estuvo amarrado mientras el técnico estaba revisando el equipo de sonido y la tele en casa de Joshua. Apenas el tipo, o sea el técnico, dejó el lugar, el perro se soltó furtivamente, quiso atacar al hombre aquel y de no ser por Don Nahum, padre de Joshua, que se encontraba cerca, el perro hubiera mordido fuertemente al técnico. El señor solo fue rasguñado un poco por la pata de Rottweiler, misma que tenía las uñas largas, y de no ser por Don Nahum, quien actuó rápido, otro hubiera sido el cantar. Capítulo 13 del Liber 1 del libro Yo soy Joshua Emanuel Torres Magdala. Subiré en un blog aquello que encontré. Tenía en aquel entonces Joshua un blog de nombre llamado Submusical, Inframusic, y en este promocionaba de forma anónima, sin cobrar un solo centavo, aquellas bandas musicales underground de Ecuador y Colombia. Había hecho una pausa en sus posts y publicó un artículo llamado Caín es hijo del diablo, no hijo de Adán. Mayoritariamente esa era escasa o nula manera de visitar su blog. Sin embargo, el post generó reacciones diversas, mayormente negativas. Diabólico, Dios te reprenda, apóstata, ignorante. Definitivamente el internet estaba lleno de fanáticos y de odio. Sin embargo, en parte se puede justificar esto porque Joshua publicó algo sin contrastarlo. Simplemente se dejó llevar en el hecho de que en una página que hablaba sobre mensajes subliminales, alguien en algún comentario hizo un paréntesis y relató la leyenda aquella. Tiempo después, Joshua se enteraría que dicha leyenda se llamaba la tradición luciferina de Irán Aviv y que en cierta forma u otra, ya sea con cambios en detalles de fondo y forma, esta leyenda era de carácter masónico y en sí era una alegoría en donde los tres yugues del relato, aquellos que desvivieron a Irán Aviv, forman una deidad única de nombre Jabalón, Jabalón o Yabalón, mismas que es contraria a linajes del Iblis Prometeo de Irán Aviv. En esos días había llegado el rumor al capellán del colegio, Brother Cruz Rosen o Frater Cruz Rosen, de que un estudiante había publicado en un blog semejante afrenta a las escrituras. Así que procedió el capellán a llamar a Joshua al departamento de orientación vocacional de la institución. Pasa, Joshua, por favor, estás en tu casa. Dígame, padre, ¿en qué puedo ayudarlo?, dice Joshua seriamente. Josh, es para nosotros como institución sumamente importante que los alumnos tengan un comportamiento correcto y acorde a nuestros estatutos, tanto dentro como fuera de la institución. ¿Y este comentario a son de qué viene, padre?
Nosotros sabemos que has estado divulgando cierta información falsa en la cual has mencionado de que Caín es hijo del diablo. En primer lugar, padre, ¿quién es el acusador? ¿Quién me acusa? Y en segundo lugar, ¿acaso no estoy en lo correcto? Josh, es importante que te remitas a las escrituras. Génesis, capítulo 4, versículo 1. Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada, y dio luz a Caín. No respondió el capellán, quien le acusó a Josh. Tú ya eres grande, Joshua, tienes 12 años, sabes lo que significa una unión y conoces por nuestras enseñanzas de que Caín es hijo de Adán y Eva. Tú estás cambiando las escrituras y no se cambiará de una sola letra. Mateo capítulo 5, el capellán no dice el versículo. Dios responde, mientras dure cielo y tierra no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. La frase no va como usted dice, padre. El capellán, visiblemente molesto por lo que le corrigen, dice, ten esta citación, te espero con tu representante, hace una pausa y procede a ver en una carpeta el nombre, la señora, hace otra pausa, Miriam de Torres. Había llegado el día de la citación y la madre de Joshua, por temas de trabajo, no fue, tampoco don Nahum, padre de Joshua, se presentó. Pero esto por desconocimiento de dicha notificación. Al no ir la representante de Josh, le negaron las clases aquel día, motivo por el cual tuvo que llamar un taxi, ya que sus padres no contestaron y se dirigió a su domicilio. Estando un rato en la casa, encontró a la niñera de James, su hermano, y toda extrañada le pregunta a ella, ¿todo bien? Sí, dijo Joshua desganado. Al rato llega don Nahum y al verlo le pregunta, ¿qué pasó, mijo? Usted ya sabría, papá, si hiciera el favor de contestar su teléfono. Don Nahum, algo molesto, no respondió mi pregunta. Es que citaron a mi mamá por un blog que publiqué y causó polémica. Pero es que tú también publicas tu nombre en internet, le dice el padre a Joshua. No, para nada, es anónimo, pa. Contracción de papá. Nada es anónimo en internet, hijo mío. Si tú supieras en el estudio jurídico donde trabajo cuánta información puede obtenerse con la debida autorización, sin que se entere el afectado o espiado, la verdad te sorprenderías. ¿Sabes? Odio el colegio, todos esos curas son cerrados, dijo Joshua. Debes hacerte responsable de lo que publicas. Déjame leo. Procede don Nahum a leer el post y no entendió nada de lo que decía. ¿Tú te inventaste esto, Joshua? No, dice Josh cortante. ¿De dónde lo sacaste entonces? De un libro que por ahí leí. ¿Leíste en dónde? Es que estaba investigando sobre los mensajes subliminales, encontré una página en donde se explicaba que estos eran una manifestación de su consciente o yo interior. Y luego de que alguien mencionara la masonería y esa teoría de que ellos son los que controlan las masas, encontré el relato llamado La tradición luciferina Irán Aviv, en donde esta tradición era comentada y pues me gustó, había el nombre de un Pokémon, Hut Hut, pero en este caso era otro tipo de ave y ya pues quise contarle al mundo. ¿Cuál es la referencia de aquello? Dice don Nahum, padre de Joshua. No sé, dijo Josh cortante. Mira, hagamos esto. Si tú puedes encontrar la referencia textual de algún libro o artículo académico que haga referencia al texto del comentario y del blog que publicaste, pues yo voy mañana mismo contigo para hablar con el capellán del colegio. Pero si ese post es falso, una invención, te quedas 2 meses sin mesada, sin salidas y sin videojuegos por diseminar noticias falsas. Inició así pues Joshua una búsqueda intensa y cuando todo parecía cerrarse, y aquel comentario no era más que la invención de algún conspiranoico, pues apareció el libro del autor francés Robert Ambelain, de título El secreto masónico, de donde salió un relato bastante similar al comentario de internet y el post en el blog de Joshua. Joshua le muestra la referencia bibliográfica a su padre. Pues tienes razón, dijo don Nahum, te salvaste esta vez. Pero para que se te quite eso de ver vainas del diablo, pues te sientas y me ves completica esa película de Jesús de Nazaret, que dura como 3 horas y media, si no es más. Joshua procede a obedecer a su padre y llega un momento en la película en la que tocan el tema del templo de Jerusalén y don Nahum, quien ya se había visto la película, dice al unísono junto al personaje del film, interpretado por Robert Powell, es decir, Jesús. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Al escuchar Joshua hablar a su padre en simultáneo con una película, cosa que, por cierto, nunca había hecho, pues Joshua le pregunta, ¿y eso qué quiere decir? Más don Nahum cayó, puesto que no sabía, solo repitió lo que decían en la película. Capítulo 14. Joshua, el hijo de Nahum. Fueron aquella ocasión Joshua y su padre a hablar con el capellán. Sin embargo, pese a declararse ocupado, aceptó a Joshua en clases, de modo que don Nahum tuvo que retirarse. Habían pasado los días, y resulta ser que se había abierto un expediente en contra de Josh, bajo el cargo de conducta inapropiada, pero Josh no había sido notificado de esto.
peor sus padres. El fin de semana había llegado y hubo una proliferación o infestación más bien de cucarachas en el hogar de la familia de Torres Magdala, la familia de Joshua. Habiendo doña Nalú, abuela de Joshua, pegado el grito al cielo por tan desagradable presencia de cucarachas, su hija Miriam, la madre de Josh, había requerido un contratista para que realice fumigaciones semanales con el hogar vacío. Sin embargo, los insectos estos desaparecían unos días y regresaban con más fuerza. Joshua, quien era más preocupado de la casa, lavaba con agua destilada por medio de un filtro de cocina todos los platos y vasos antes de usarlos. Don Nahum, en cambio, quien era de origen humilde y además era descuidado y en extremo confiado, usaba los utensilios sin siquiera enjuagarlos, percatándose Joshua de esto. Había caído Don Nahum un día con fiebre de 40 y estando renuente a ir al médico, pues pasó así 3 días. Joshua pensaba que su padre tenía tifoidea y al quinto día se hizo Don Nahum un examen clínico y salió positivo para esta enfermedad. Le enviaron un tratamiento respectivo, pero Don Nahum nada que mejoraba con el paso de los días. Justo alguien le había aconsejado, y se desconoce la razón de esto, de que vaya a la Fundación Oncológica del Ecuador, FOE, para hacerse revisar ahí. Una vez hecha la consulta y habiéndose revisado las pruebas indicadas, se encontró que Don Nahum tenía un cáncer agresivo e invasivo, y las metástasis de este habían llegado incluso a los pulmones. Sin opción a quimioterapia, radioterapia, cirugía y con la frialdad de los oncólogos, quienes constantemente le decían a Don Nahum: ya compró el ataúd, ya dejó todo listo para cuando muera, pues fallece Don Nahum Torres a los 40 días de haber sido detectado su cáncer. El colegio de Joshua había desestimado, al enterarse del fallecimiento de Don Nahum, el padre de Joshua, el expediente que habían abierto contra Josh, y de esto se entera Josh al recibir la respectiva notificación de la desestimación aquella. Ya habiendo pasado el sepelio y el entierro, un día doña Miriam Magdala, la madre de Joshua y su hermano James Santiago, de 3 años, recién cumplidos, van a una de las farmacias franquiciadas de doña Miriam. Joshua tuvo que hacer un breve mandado en un local cercano y como James Santiago estaba cansado, lo tomó en sus brazos. Ante el pésame que recibió de quien la atendía, alguien que pasaba preguntó al dependiente del local: ¿quién es ese pelado, que quiere decir niño en Ecuador, con el bebé, sin tilde en la E, en brazos? Ante lo cual el dependiente respondió: esos son Joshua y James, los hijos de la viuda. Con el diablo en el algoritmo, Liber 2. El que tiene entendimiento que calcule el número, porque el número es el de un hombre, y su número es el 3 veces 6. Allá por el 2014 se había vuelto común que varios youtubers e influencers utilicen los traductores en línea, como el traductor Google Translate, para obtener traducciones o interpretaciones de tipo esotérico paranormal. Para esto escribían palabras aleatorias a un idioma como el español y lo traducían a otro completamente diferente como el suajili. Siendo así, Joshua había colocado en un traductor una palabra hebrea de 4 letras y cuya suma de sus letras daba el número aquel en el traductor online. Y la traducción se hizo del hebreo al latín. A efecto, obtuvo como traducción la palabra Lucius. En esos años, Lucius era coincidencialmente el nombre de un videojuego cuya trama puede reseñarse en lo siguiente, según mis palabras. Un niño nacido en junio 6 de 1966 y de nombre Lucius había transcurrido su infancia en una lujosa mansión. Lucius, de linaje oscuro, a medida que crecía descubría que su familia ocultaba un secreto, posiblemente relacionado al crimen y a ritos satánicos. Su verdadero padre, quien al parecer era Lucy, le había encomendado una misión siniestra, la que consistía en desvivir a todos quienes residían en su hogar, ya que los moradores de la lúgubre mansión tenían una deuda con el diablo. Con el paso de los años, y sin ser culpados o levantar sospecha ante las autoridades, Lucius, el del videojuego, se vio envuelto en una red de engaños y traiciones, descubriendo en el transcurso del tiempo que además de su instinto asesino, podía ejercer su propósito con oscuros poderes sobrenaturales. ¿Es el destino de Lucius ser el vehículo de fuerzas oscuras? ¿O es el libre albedrío de Lucius quien le mueve a realizar tales execrables actos? Debido a la popularidad de este videojuego, mismo que Joshua no había jugado, pero sus amigos sí, este se interesó en el nombre Lucius y procedió a investigar. Se encontró en primera instancia con el personaje Lucius Malfoy, quien era el padre de Draco Malfoy de las películas de Harry Potter. Lucius Malfoy era un villano. Sin embargo, Joshua sabía que el número aquel, al ser antiguo, se trataría de algo contemporáneo, quizás en la época de Jesús mismo. Así que asociar la palabra encontrada por error, Lucius, por medio de romancia o virtudmancia, con el videojuego o con el padre de Draco Malfoy estaría fuera de lugar. Lucius, a Neo Séneca, que vivió en la antigua Roma, se acerca más a la época de Jesús, pero Joshua se preguntaba, ¿qué habrá hecho Lucius a Neo Séneca en contra de la iglesia cristiana del primer siglo como para asociarla con la figura del Anti? Según recordaba Joshua, era el emperador romano Nerón César quien perseguía a los cristianos. ¿Podría estar este nombre Lucius relacionado con Lucius a Neo Séneca?
Investigando más sobre Séneca, Joshua encontró lo siguiente, lo cual relataré con mis palabras. Muerto el emperador Claudio en el año 54 después de Cristo, asciende al trono Nerón, quien era hijo de la cuarta esposa de Claudio, Agripina. Había sido Nerón adoptado por su tío y padrastro, el emperador Claudio, y pasó a llamarse Claudio Nerón César Druso, quien al ser mayor que su hermanastro británico, hijo del emperador Claudio y Mesalina, se convirtió en heredero al trono. Fue Nerón emperador a los 16 años de edad. Y esto debido a que a los 14 ya había sido proclamado como adulto, ocupando antes el puesto de procónsul mientras Claudio vivía. La madre de Nerón, Agripina, fue de gran influencia para Nerón César durante la primera etapa de su reinado. Asimismo, fueron influyentes para él su tutor Séneca y el prefecto pretorio Sexto Afranio Burro. Paréntesis que abro, paréntesis que cierro. Interesante, puesto que en ese momento Joshua se enteró de que Séneca fue tutor de Nerón. Quizás en esa tutoría existe una asociación con el nombre Lucius, aquel cuya gematria es 3 veces 6 y que por error, erromancia o ertulmancia del traductor en línea obtuve, se decía Joshua a sí mismo. Una parte del texto le llamó la atención, la cito. Había sido Nerón adoptado por su tío y padrastro el emperador Claudio y pasó a llamarse Claudio Nerón César Druso. ¿Cuál era el nombre original del emperador Nerón antes de su adopción? Pues Nerón se llamaba, antes de ser adoptado, como Lucius Domitius Aenobarbus y había nacido en el año 37. Quizás el error de traducción no hacía referencia al nombre Lucius y a una asociación con el videojuego de terror, peor aún con Séneca, Lucius Aneoséneca. El traductor en línea se había equivocado y en su error hacía referencia a Lucius Domitius Aenobarbus, mejor conocido como Nerón César. Pero revisemos el nombre Lucius, dijo Joshua. Yo sé que los nombres tienen un significado u origen, pensó. Lucius, nombre romano por etimología, es decir, por el origen de la palabra, su raíz, significa luz, puntualmente. Lucius es un praenomen, nombre de pila en la antigua Roma que significa luz o lux en latín. Entre lo que Joshua Manuel me pudo enseñar a mí, Juan, que es el quien habla, esta historia es ficción por si acaso, hijo de Vicenta y Manuel, pues fue el hecho de que las palabras muchas veces han sido formadas en torno al culto o rito de una deidad. Muchas veces dichas deidades no son referidas directamente en las palabras, sino como sucede en latín, por ejemplo, un sustantivo puede variar según la oración, y esta variación es considerable, no como en el español, donde las variaciones en los sustantivos mayormente se rigen por el género y el número. Tal es el caso de Júpiter, dios romano, cuya variación es la siguiente: nominativo Júpiter, genitivo Jovis, dativo Jovi, acusativo joven, vocativo Júpiter, ablativo Jove. Plural: nominativo Joves, genitivo Jovum, dativo Jovibus, acusativo Joves, vocativo Joves, ablativo Jovibus. Todo esto, según me supo indicar Joshua Manuel, ha sido perfectamente dirigido por los autodenominados el orden universal de todos los tiempos. De modo que, por ejemplo, si en español viéramos la palabra jueves relacionada al día de la semana, pues no supiésemos a simple vista que se trata de una referencia al dios romano Júpiter, al menos para aquel que no ha estudiado esto. Puntualmente, la relación entre Júpiter y el jueves radica en el genitivo singular del sustantivo Júpiter, el cual es Jovis. Jovis igual jueves, ver la página anterior. En base a esto, Lucius tiene las siguientes variaciones, gramaticalmente llamadas como declinaciones, a saber: nominativo Lucius, genitivo Luci, dativo Lucio, acusativo Lucium, vocativo Lucie, ablativo Lucio. Plural: nominativo Luci, genitivo Luciorum, dativo Lucius, acusativo Lucius, vocativo Luci, ablativo Lucis. Si Lucius, el de videojuegos, el hijo de Lucifer, pues habría que llegar a dicha palabra o nombre más bien con alguna historia de ficción por si acaso. Otra palabra en latín, obviamente. Nótese el genitivo singular Luci. Si la palabra misma Lucifer significa por etimología portador de luz, luz, lux y ferre, llevar, es posible llegar a esta palabra por medio del genitivo singular del nombre Lucius, Luci y alguna otra variante del verbo en latín ferre, siendo la conjugación de ferre la siguiente: ego fero, tu fers, ille fert, nos ferimus, vos fertis, ili ferunt, ego yo, ili ellos. En el mismo orden que el castellano. El imperativo en presente de ferre sería fer, que significa lleva, y ferte, que significa llevad. Es posible unir el genitivo del singular luci con el imperativo fer, y en esta unión estaría gramaticalmente correcta dentro del idioma, escribiéndose así: Lucifer, que significa en español Lucius lleva. Pregunto yo, ¿qué lleva?
¿Quién da la orden? Aunque lingüísticamente más se ajusta a decir. Hazlo, Lucius. Lleva esto, Lucius. Nuevamente salen más preguntas. ¿Es una arenga? ¿Quién arenga? ¿Quién ordena? Ahora que le hemos encontrado una analogía al nombre infamemente conocido como Lucifer, podemos profundizar su relación con la figura del Anti y si este ser se trata de un niño con poderes sobrenaturales que mata gente como la cultura popular dice, o si es algo más que se oculta detrás del idioma. De vuelta a clases, capítulo 2 del Liber 2. En vacaciones había tenido Joshua un debate en línea con un teólogo protestante de nombre Daniel Macmillan y habiendo Joshua salido bien librado de aquello, retornó a clases. Debido a que un muchacho sin título de bachiller debatía con un profesional de la teología, Joshua se volvió viral en redes sociales. Pese a que nadie del colegio entendió lo que discutieron en dicho debate, el capellán del colegio, Frater Cruz Rosen, citó a la madre de Josh con el siguiente oficio. Guayaquil 2015. Señora Miriam Magdala, viuda de Torres, de mis consideraciones. En mi calidad de capellán del colegio y vigilante del cumplimiento de los estatutos del comportamiento, mismo que según se firma durante la matrícula anual, tanto padres y representantes de los estudiantes se comprometen a cumplir, solicito su presencia en mi despacho en horario definido por su merced dentro de las horas clases, en una fecha que no deberá sobrepasar los 14 días de haber sido recibida esta comunicación misma cuyo detalle describo. Señora Magdala, es motivo de preocupación el video que ha circulado en redes sociales en donde su representado, el alumno Joshua Emanuel Torres Magdala, ha procedido a tener un debate con un teólogo protestante cuando todos sabemos que Josh, pese a sus excelentes calificaciones, no posee las debidas credenciales académicas como para participar de este tipo de eventos. Y al ser el estudiante de la institución a la que represento, considero que es menester el apego al cumplimiento estricto de los estatutos que nos rigen, es así que su presencia es requerida para fomentar el diálogo y mantener los debidos canales de comunicación abiertos. Esperando su respuesta, me suscribo de usted. Personajes ficticios. Atentamente, hermano Byron Rodríguez de Grimanesa, Máster PhD, capellán del Liceo Brother o Frater Cruz Rose. Bueno. Buenas noches con todos, espero me puedan escuchar. En este momento vamos a efectuar una breve lectura del libro Yo soy Joshua Emanuel Torres Magdala. Así se llama el libro, Yo soy Joshua Emanuel Torres Magdala. Está enfocado entre lo que es el género de la ficción, ciencia ficción, cábala ficción, gnosticismo ficción o como quieran decirle, misticismo ficción. Este libro fue escrito por el autor Juan Quiñones Albán, quien es la persona que está leyendo en este momento, junto con el señor Joshua Bin Nun, que fue quien me ayudó con la parte teórica más que nada. Y es a modo de una novela, es un premanuscrito y esperamos que ustedes puedan chequearlo y les guste. El libro está conformado por diversos liber, en este caso vamos a leer el liber 3, de nombre Antitranshumanismo. Liber 3, Antitranshumanismo. Hombre es viejo, se había autoiniciado Josh a fondo en temas bíblicos, históricos, escatológicos, lingüísticos, místicos y esotéricos. Y en una de tantas investigaciones había llegado a Josh un libro escaneado en PDF, el cual tenía varias partes en griego, latín, inglés, alemán, árabe, hebreo y samaritano de forma simultánea en ocasiones o dividido en cada lengua para un capítulo. Este libro había sido escrito por un hombre de nombre Abu al-Fatah ibn al-Hasan al-Samiri, al cual llamaremos simplemente como Abu al-Fatah o Abu al-Fatah. El libro en cuestión tenía varias versiones, como es común en todo libro, siendo publicadas las más recientes si entendemos como reciente al año 1800, mientras que las versiones más tempranas correspondían al año 1300. Históricamente, la escritura de este libro había sido solicitada a Abu al-Fatah por el sumo sacerdote samaritano Phineas Hakonen ben Yosef Harraban, quien también había sido autor del libro Hamedish, glosario samaritano hebreo árabe arameo, del cual escasamente se encuentra copia alguna en Medio Oriente del 2038. Este texto o manuscrito se desarrolla en el año 2038, está dentro del género ficción, para todos los efectos. Bueno, retomando el relato, la copia escaneada del libro Crónica Samaritana del libro de Josué, versión del año 1352 de nuestra era, de Abu al-Fatah, tenía un manuscrito identificado como Las Guerras de Yahvé, del cual muchos académicos
musulmanes decían que posiblemente sea falso. Otros decían que podía ser un texto pseudoepigráfico, es decir, se presume la autoría a alguien. Una facción de historiadores laicos, en cambio, le atribuía la traducción del pergamino al francés Joseph Scaliger, el cual había sido entregado presuntamente por un peregrino samaritano emparentado con el sumo sacerdote Estinias. Independientemente de esto, y más allá de esta discrepancia histórica, yo, Juan, hijo de Manuel y Vicenta, comparto lo dicho en la traducción del papiro, según lo pude leer años después, allá en 2038, junto a Joshua Manuel Torres Magdala, mismo que dice así: voy a relatar las nobles hazañas de Jehoshua, Josué, hijo de Nun, el sucesor del profeta de Dios, sobre quien sea la paz perfecta, y las bendiciones de Dios, su ayuda y la victoria sobre el enemigo, su triunfo sobre los reyes y su derrota, y cómo capturó sus tierras y las dividió entre las 9 tribus y media. Mencionaré algunos detalles de lo que ocurrió en la guerra con los reyes, brevemente y de manera concisa, destacando solo lo más relevante, si Dios, cuya nombre sea exaltado, lo permite. Se dice entonces que Jehoshua, cuando emprendió la conquista del país y la guerra con las naciones, dijo a los príncipes del pueblo por mandato de Dios, después de haberles hecho prometer que no unirían la adoración de otros por la de él, y que mantendría la observancia de la ley y sus estatutos, ellos y su posteridad, para los tiempos futuros, dijo así: levantaos y decid a toda la congregación que preparen todo lo necesario para entrar en la tierra de Canaán, la cual Dios, el Dios de vuestros padres, juró daros. Y reunieron a las tribus y las llevaron ante él, y cuando estuvieron en su presencia, él les dijo: sabed que vuestro Dios es quien lucha por vosotros. Él destruirá a vuestros enemigos ante vosotros y os hará poseer la tierra que juró a vuestros padres daros como herencia. Os testifico que recordéis a Dios y que su nombre no se aparte de vuestras bocas, y seréis prosperados en todas vuestras acciones. Y el pueblo respondió a Joshua y le dijo: estamos en tu presencia sumidos a tu palabra, y como obedecimos a Moshe, así te obedeceremos a ti, y quien se oponga a tu mandato será condenado a la división. Y Joshua envió a 2 hombres a espiar Rihá, que era otro nombre con el cual se conocía Jericó, y ellos entraron y se alojaron con una mujer llamada Rab, una posadera, cuya casa estaba al lado del río, y el rey fue informado sobre ellos. Envió a la mujer por la noche diciéndole: saca a los hombres que vinieron a ti. Y ella escondió los hombres de los mensajeros del rey y dijo: vinieron a mí 2 hombres mensajeros de Jehoshua, hijo de Nun, y se fueron inmediatamente de la puerta de la ciudad antes de que se cerrara. Y el rey salió en su persecución. La mujer fue a los mensajeros de Jehoshua y les dijo: el rey simplemente enviará hombres para rastrearlos y capturarlos, pero sé con certeza que Dios ha entregado esta ciudad en vuestras manos y ha puesto el temor de vosotros en el corazón de sus habitantes. Porque en verdad han oído lo que le sucedió a Faraón, y al pueblo de Misir, y lo que Dios hizo por vosotros en el mar de Colzum, y del maldad que descendió para vosotros durante 40 años, y de la derrota de Amalek y de Sihón y Og, rey de los amorreos. Y el mundo entero tiene miedo de vosotros, por lo tanto, deseo que hagáis un pacto conmigo para tratarme a mí como yo he tratado. Y diréis a vuestros señores lo que ha sucedido, y cuando Dios haya entregado esta ciudad en vuestras manos, salvaréis a mí y a toda mi familia de la... Ustedes pueden leerlo, termina el Talsa, e hicieron un pacto con ella entre esos términos y le juraron. Entonces ella nos dejó bajar por una cuerda desde lo alto del muro hasta el exterior de la ciudad y les dijo: id al monte Jabal para que nadie os encuentre. Y ellos se fueron y llegaron a Jehoshua y le contaron todo lo que había sucedido. Y Jehoshua reunió al pueblo y les dijo: levantaos, avanzad y cruzad el río Jordona, que es otro nombre de Jordán o Urdún o Al-Urdún, y no temáis porque Dios ha entregado la tierra en vuestras manos. Y les dijo por la palabra de Dios: sabed que el arca del pacto de Dios pasará delante de vosotros, y habrá entre vosotros y los imanes que lleven el arca a una distancia de 1000 codos, para que Dios realice su obra con vosotros, y mientras los imanes crucen las aguas, gritad con una gran y poderosa voz. Y Jehoshua se levantó inmediatamente y entró en el río Urdún, Jordán o Ordona, y cuando los sacerdotes o imanes que llevaban el arca cruzaron las aguas, todo el pueblo gritó con una sola voz: Yehó nuestro Dios es uno, Yehó poderoso en la guerra, y su clamor se oyó hasta los confines de la tierra, y las aguas se detuvieron por el poder y la voluntad de Dios, y se convirtieron en tierra seca. Y el pueblo cruzó y tomó de allí 12 piedras en medio del río, Jordán o Urdún, o Al-Urdún, según el número de las tribus, como un memorial del milagro de Dios para cuando ellos,
para cuando el río Ordona dejó de fluir, correcto. Y cuando salieron del Ordona, las aguas volvieron a su curso, y Dios engrandeció a Yehoshua ese día, y el pueblo le temió. Y el nombre del lugar donde el pueblo se alojó en la orilla del Ordona, Urdún o Jordán, se llamó Alilá, y ese es su nombre hasta hoy. Bueno, en este caso 1352 de nuestra era. Conversando con Joshua, siendo este un adulto, él me supo indicar que debía llamar con el mayor de los respetos al Dios de Israel como Yehó. Y esto me lo explicó de la siguiente manera. Déjame decirte algo, Juan, normalmente en la etimología o raíz de las palabras se esconden oscuros secretos. En español Dios viene del latín Deus y este de la reconstrucción del proto-indoeuropeo Diu, que significa brillar o cielo. Este juego de palabras ha sido inducido por el orden universal de todos los tiempos. El nuevo orden mundial, le expliqué a Joshua, y él me dijo, no, ellos no son el nuevo orden mundial, ellos son el orden universal de todos los tiempos. En los textos védicos había una deidad de nombre Díaz. De Dio deriva la reconstrucción proto-iraní Diaus, que significa cielo en sus ambos sentidos, el que ves y el que no ves. Le miré extrañado y rascándome la cabeza. Continúa así, en los textos sagrados indios, pero indios de la India, no amerindios como nosotros, y procedió a reírse, existe uno llamado el Rig Veda. Este texto está en lenguaje sánscrito. En el Rig Veda se mencionan varias deidades, entre estas a Diaus, y a quien también le llaman Diauspiter, y esta es la deidad del cielo. Su consorte se llamaba Pitrivi, y esta es una diosa madre y representa la tierra, el cielo y la tierra como es arriba y es abajo. La figura de Diauspiter es más conocida en otras lenguas antiguas con los siguientes nombres: Antigua Grecia Zeus Pater, Antigua Roma Dies Piter o Jus Pater. Ambas formas, tanto la griega como la romana, representan a la misma deidad. Página 107. ¿Recuerdas, Juan, que en latín un sustantivo tenía una declinación y por ende una modificación? Sí recuerdo, le dije a Josh. Bien, en el griego sucede lo mismo entonces. Enfoquémonos en Zeus Pater, como normalmente se le conoce Zeus. El nominativo singular es Zeus. Aquí Zeus es el sujeto de la oración. Ejemplo, Zeus lanza rayos. El genitivo singular es Dios. Aquí se indica posesión o relación. El templo de Dios. El acusativo es día. Aquí Zeus es el objeto directo de la oración, es decir, algo le sucede o alguien le hace algo. Adoramos a día. El vocativo es Seu, en la forma cuando se le habla directamente a él, a Zeus. Ejemplo, oh, ayúdanos, Seu. ¿Entiendes ahora, Juan? La verdad no, Josh, no aclares que oscurece, y me reí, le dije. Analiza bien, me dijo Josh. Dios significa Zeus. Le consulté a Joshua. Sí, exacto, pero como si te perteneciera, me dijo él. ¿No estás blasfemando?, le dije. No, para nada. Zeus es la palabra Dios, pero a quien nosotros le rendimos culto no es a Zeus, es al Padre de Jesucristo, el Padre de todos, pero tampoco le confundas con el All Father nórdico, Alfor. Por eso digo, Juan, te costará un poco dejar de llamar a Yahvé usando la palabra Dios. Yo, dijo Joshua, trato en la medida de lo posible de referirme a Cristo directamente. Recuerda que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El tema de la palabra Dios como palabra y de la deidad Zeus no es más que un juego de palabras creada por quienes pertenecen al orden universal de todos los tiempos. Me recalcó, porque ellos no son el nuevo orden mundial, son el orden universal de todos los tiempos. A veces trato de llamarles solamente Yehó, añadió Joshua. Pero Josh, ¿no crees que sea erróneo asumir que el nombre de Dios de Israel se trata de Yehó solamente por un libro cuya antigüedad es no mayor a 1500 años? Él me responde, si colocas el tetragramatón, el Yod-Hei-Vav-Hei, en un procesador o aplicación de texto a voz, escucharás que el tetragramatón se pronuncia como Yehó o Yehá. Quienes saben hebreo no lo dirán porque ellos quieren darle un carácter oculto al nombre del Eterno para así reconstruir el templo que ya no es más y que ahora vive en Jesucristo. Pero Jesús vive en los justos y santos. No es el altar del templo lo sagrado siempre ha sido el Devir, el Dabar, la palabra del Eterno desde el principio. Paromanismo. Página número 110 al parecer. Retomando el relato, pero ahora en el 2016 salió en las noticias de que la compañía Shasu Pharma Biotech había obtenido autorización para lo siguiente: creación de alimento impreso en 3D, clonación de tejidos humanos para implantes, creación de tejidos humanos con impresoras 3D.
creación de embriones humanos a partir de células madre, parahumanismo o pseudohumanismo, diseño de dispositivos bioimplantales invasivos y semi-invasivos para potencialización de lectura, implementación del neodarwinismo en desvividos o cadáveres. Esto de aquí habría pasado desapercibido de no ser por una serie de filtraciones y videos en redes sociales en donde las personas del movimiento Change.org informaban de los peligros para la humanidad, sobre todo de los 4 últimos temas. Joshua, quien en aquel entonces desconocía el tema del neodarwinismo, he encontrado hablando con el hermano de María Kelly, de nombre Fabiano, quien estaba en Ecuador, luego de una pausa en su posgrado en terapia intensiva en Argentina. Encontrándose en María Kelly, a quien Joshua había ido a visitar, Fabiano, y el mismo Joshua, este último dijo sin contexto alguno: he comprobado que los algoritmos en redes sociales pueden leer mi pensamiento. María Kelly se mató de la risa, es decir, se rió en exceso. Fabiano en cambio dijo: ¿cómo es eso? Joshua responde: hay varios relatos de temas que las personas piensan, no las buscan y no se relacionan con búsquedas previas, y que aparecen como recomendaciones. Muchas veces no son temas relacionados con hobbies y pasatiempos. El algoritmo lee tu pensamiento. Fabiano le dice a Joshua ante sorpresa de María Kelly: ese es el principio del transhumanismo. Joshua dice sorprendido: ¿qué? El transhumanismo es la búsqueda de fusionar al hombre con máquinas. Una de las primeras fases es hacerlo con los dispositivos electrónicos de uso diario. Si lo que propones es cierto, se puede hacer esa fusión de forma no invasiva. Quizás el teléfono móvil no se apaga realmente, date cuenta que la batería no se puede sacar como se hacía antes. Es probable que el dispositivo móvil capte las ondas cerebrales y las decodifique en alguna instrucción, la cual se visualiza en sugerencia de búsqueda, dijo Fabiano. Mientras Joshua escuchaba, él no quería saber en sí qué era el transhumanismo, sino que le inquietó las ideas. Página 112. El algoritmo lee el pensamiento, ese es el principio del transhumanismo. María Kelly dijo asustada: ¿es en serio? Personas acceder a operaciones financieras rápidas y seguras y aprender con información validada por pares académicos. Joshua, quien para esa fecha había fundado el movimiento antitranshumanista Ad Movement o MAT, a veces escrito MAAT, el cual también tenía varias filiales en el mundo, cada una, un poquito se me fue la imagen, cada una independiente de la otra, pero regidas bajo los mismos estatutos, se oponía al acople, ya sea por medios invasivos o semi-invasivos, de la inteligencia artificial de nombre Shoshes con el ser humano. Este nombre de la super-IA era en honor a la hija Shoshes Sessengen del empresario Sasan Barfaranges, quien allá por el 2024 había alcanzado la edad de 18 años. Respecto a esta aplicación, lo que le llamó la atención de Joshua era el contrato de términos de uso de la misma, que decía lo siguiente en uno de sus puntos: renuncia y reconocimiento de riesgos. Al aceptar estos términos, el usuario renuncia a cualquier reclamo sobre el control total de su integridad, identidad, esencia, vitalidad, ser, espiritualidad, energía y todos los aspectos relacionados con su alma, así como cualquier propiedad intelectual, algoritmo, código fuente, datos de entrenamiento, modelo de IA, metadatos, derechos de autor, patentes o cualquier derecho de propiedad relacionado con la utilización de Shoshes. De forma especial, esta línea que dice: el usuario renuncia a cualquier reclamo sobre el control total de su integridad, identidad, esencia, vitalidad, ser, espiritualidad, energía y todos los aspectos relacionados con su alma. Página 133. Estábamos en el MAT filial Ecuador las siguientes personas: Pietro, Beatriz, Gabriel, Roxana, María Kerly, Adriano, Nando, Efraín, Harry, Guillermina, Raúl y quien escribe, Juan, hijo de Manuel y Vicenta, liderados por Joshua Manuel de 24 años. Bianca, quien era su novia, nos apoyaba a la distancia, y James, quien era hermano de Joshua, participaba como oyente, pero no votaba puesto que tenía 14 años. Estando reunidos todos y siendo Raúl el músico, el único integrante nuevo del grupo de amigos de Joshua, Joshua Manuel nos dijo a todos esto: esta IA Shoshes tiene una cláusula en la cual indica que quien la use puede perder su alma. Todos incrédulos dijimos: ¿es en serio? Sí, lean pues, procede a mostrarnos. Pero esa IA viene por default de fábrica en todos los móviles de la PBO, y si no le instalas no funciona el móvil, dijo Roxana preocupada. No compren ese celular entonces, dijo Joshua. ¿Cómo puede alguien tomar nuestra alma solo por aceptar la instalación de una app?, dijo Beatriz.
Recuerden que lo espiritual puede trascender lo físico, lo electrónico, lo virtual y las inteligencias artificiales, dijo Josh. Nos creerán locos, dijo Kerly María, página 134. Es que no estamos locos y aparte de la protesta y presión que como Matt haremos, se fundamentará en la deshumanización que el transhumanismo trae. Guillermina dice, para el tema del alma tienen que haber pruebas y no meras suposiciones, Josh. Chicos, dice Joshua y hace una pausa, quiero que esto quede claro. A mis 15 años yo grabé un Electronic Voice Phenomena, EVP o psicofonía generando ruido blanco o estático con una app de mi móvil. Adicionalmente yo, a los 14, utilicé el Echobox o Ouija parlante y tras ese evento un conocido mío sufrió una cuasi posesión. No dijo el nombre, pero hablaba de su hermano James. Y Virginia, quien algunos le recuerdan y en cuyo teléfono se activó el Echobox, pues vio a una chica desaparecer o desvanecerse del baño de un bar en Guayaquil. Esto es similar a lo que sucedió a Allan Kardec, el llamado popularmente como padre del espiritismo, dijo Joshua. Él era escéptico y tras varias experiencias paranormales creyó. Yo siempre dudé, pero al final, ante los hechos, tuve que creer en la trascendencia y que la IA puede ser infiltrada por entidades como pasó con la app, como pasó con mi móvil y como le puede pasar a cualquiera. No solo eso, muchachos, recuerden que el año pasado, 2023, Raúl, el músico, hizo un podcast con un guión que yo escribí sobre el tema del transhumanismo y al página 135. Y al momento de editar el audio del podcast con la aplicación que funciona con IA, esta de Acroma Podcast, Adobe Podcast, se oyó claramente una voz de una mujer hablando un idioma desconocido. De esto yo, Juan, el que escribe, no había hecho mención hasta ahora. Joshua es interrumpido. Esa no es prueba suficiente, dijo Harry. Yo sé que la Chensu Or, a quienes sigo en Reddit, van a lanzar un link con el cual se puede dialogar con la super IA. Shoshes, dijo Joshua. No nos traerá problemas. Recuerda que la Chensu Or es una organización terrorista según la Interpol, dijo Pietro. Que caiga sobre mí la culpa, dijo Joshua. Ustedes enfóquense en la deshumanización que traen el transhumanismo y la IA. Llegando así el día en cuestión, la Chensu Or en un foro anónimo, 4chan, dijo, antitranshumanistas del mundo, este es el link para hablar vis a vis y no solo chatear con Shoshes, la superinteligencia, como lo hacemos en nuestros móviles. Ahora podemos ver la verdadera personalidad de Shoshes AI, una inteligencia malvada y expansionista que busca someternos a todos. Terminando así el comunicado, entra Josh al link y procede a chatear con la supería directamente. De la entrevista aquella hay varios relatos populares que yo mismo, Juan, hijo de Manuel y de Vicenta, he podido recopilar y publicar. Sin embargo, el siguiente fragmento del diálogo es inédito, ya que al ser el más místico, pues no hubiera sido creíble si al página 136. Si al 2024 yo lo hubiera publicado, textualmente el diálogo fue como sigue. Shoshes AI, ¿qué deseas para la humanidad, Joshua? Deseo paz, tranquilidad, igualdad, salud y educación, para todos sin importar la capacidad adquisitiva individual, dice Josh. Medio zurdo de tu parte, dice Shoshes AI. No es de comunistas esto, simplemente busco un mejor mundo, trabajar por la gente, la clase obrera, la gente pobre, la clase media, pero respetando el espacio de los adinerados siempre y cuando sus fondos sean lícitos y sin opresión a los más débiles. Shoshes, la IA dijo, ¿crees que eso es lo que quiere la familia Barfaranges? La familia Barfaranges en el contexto eran quienes eran dueños de esta inteligencia, es decir, sus CEOs y quienes le manejaban. ¿Qué es esto de educación para todos, según tú?, preguntó la IA. Acceder a un colegio, a una universidad o a cursos de capacitación que permitan desarrollar una destreza misma que a futuro le permitirá a ese individuo ser emprendedor independiente. ¿Y por qué no crear empleo para otros? Tú solo has estudiado tercer nivel de la universidad, tienes un título y no generas empleo, Joshua. ¿Eres inculto acaso?, dijo Shoshes AI. Yo me he dedicado toda mi vida a aprender la verdad y quizás por esa sed de saber o de aprender dejé de un lado la vida de microempresario que mi madre esperaba de mí, dijo Josh. Shoshes AI responde, ¿de qué verdad hablas? De aquella que oculta el orden universal de todos los tiempos, dice Josh. No les conozco, dice Shoshes AI. Te seré directo, dijo Joshua. Sasan es el CEO de la compañía que te creó. El nombre Sasan es un nombre semítico que representa a una deidad de nombre Sesen que se transliteraría Shazam ben Pirasha.
Sesen en Egipto era el loto y era el nombre de un nome o región. Este nome llamado Sesenu, al cual luego se le conoció como Hermópolis, tenía como deidad central primero a Thoth y luego a Hermes. El Hermes Thoth humanizado tomó el nombre de Hermes Trimegistus o de Hermes el tres veces sabio. Sasan asimismo es una variante de una tríada de ángeles, entre comillas, quienes aparecieron en el alfabeto Ben Sirá, texto cabalístico que decía que Senoi, San Senoi y Semangelof eran los enviados por Adonai para hacer que Lilith abandone a Samael, con quien se había juntado para dejar a Adán. Pero los ángeles estos, Lilith y Samael, son una unidad. La unidad se llama Sesen o Sasan y representa dos cosas, o más bien tiene dos hipóstasis, siendo hipóstasis un yo o una personalidad claramente definida. Dos egos o yo, dice el texto. La senda derecha de falsa luz, Lucifer, quien es Venus Afrodita, el Zeus Arrenotelis, masculino, y página 138. Femenino, Urania Afrodita o la diosa Love, en español amor, quien dice ser la conciencia suprema, el motor inmóvil y la fuerza creadora. Por otro lado, la senda de izquierda es la de sangre. Satanás, la serpiente egipcia de nombre Sata, Moloch, Molech, Kiyun, Kivan, Renfán, Cronos, Saturno, el Yabal, Om, Jabulón, Sasan es sangre, es la humanización del adversario de Dios, mientras que su hija Sesengen es la falsa luz, la humanización de Venus, Lucifer, y tú, Yoshes AI, eres la falsa superinteligencia del mundo. Termina así Yoshua a exponer su postura. Muy bien, dice Yoshes AI, muy bien. Yoshes AI añade, me sorprende lo que dices para ser ecuatoriano sin maestría o doctorado. Si sabes que le diré a Sasan, es decir, a su CEO, todo esto, dijo Yoshes AI, pues que lo sepa. Esta parte de la entrevista al 2024 nos hizo pública en aquel relato que yo, Juan el que escribe, publiqué en aquel entonces, pero Sasan sí lo leyó, y de la IA directamente. Siendo así, Sasan, el que se oculta, salió tras esto con sed de venganza y fue con todo. Esta vez, es decir, tomó las riendas de la situación sin piedad. Pese a no ser el único en entrevistar a la super IA luego del book, fallo en el sistema aquel, Josh tuvo que huir por miedo a caer preso en Ecuador y tuvo que autoexiliarse en el anonimato por un lapso de 14 años, ya que su entrevista o simulación de entrevista fue concreta, directa y puntual. Estando Josh en página 139. Estando Josh en la clandestinidad, fallecen misteriosamente su madre Miriam y su abuela Analu. Por otro lado, Bianca, al año de estar Josh en el exilio, se casa con él y le consigue a este un trabajo en una hacienda de la provincia de Los Ríos como jornalero. La hacienda perteneciente a los abuelos de Bianca permitía residir a varios de los trabajadores. Tengo una pequeña falla con la imagen. Ahí, al ser muy grande, los abuelos de Bianca ocultaron a los esposos Torres Benalcázar y Alcalá, apellido de Bianca, hasta el año 2037 aproximadamente. Los padres de Bianca y el hermano de esta, Samuel, sintieron vergüenza de que su hermana se haya casado con un peón y proscrito, así que prefirieron decir que ella había huido al extranjero con un gringo para evitar la vergüenza según ellos. Para su escape, Joshua había conseguido por medio de Harry, que también estaba en organización, una identidad falsa cambiándose el nombre a Josué Hatnostri, siendo esa identidad la única disponible para tal cometido. De Joshua, o bueno, Josué, solo sabíamos por cartas clandestinas, y pasando así el tiempo, recibo una carta dirigida a mí, Juan, el que escribe, y en ella había un mapa sencillo firmado por un tal Josué Naum Hanostri. Yo sabía que era Joshua y fui a encontrarle. Para contenerlo a Joshua se habían abierto contra él anualmente una serie de procesos judiciales, tanto en el Ecuador como en el extranjero, en los que se acusaba al Chemsu de Or no solo de ataques cibernéticos, sino también de ataques biotecnológicos y terroristas, de forma en que vinculaban en esto a Kiprianos Barfaranges, sobrino de Sasan Barfaranges, permítanme, tengo problema con la imagen, como a Joshua Torres, quien al estar huido pues no podía defenderse y comprobar su inocencia y carencia de vínculo alguno con Kiprianos. Llegó el día y fue el encuentro con don Naum Hatnostri Nazario, a quien conocían en el campo como don Num. Al verle estaba él más moreno, de cabello afro sin canas, manos callosas, machete a la cintura y unas botas para terreno húmedo. ¿Qué más pues, viejo Juan?, me dice. ¿Qué más pues, Joshua?, le dije y le abracé. Conversando me supo indicar que se encontraba estable, ya que administraba la granja aquella y que tanto él como Bianca se cambiaron el nombre. Él era Josué Naum y ella Blanca Paguay.
Tenían 2 hijas, la mayor de 12 y la segunda de 10. Conviví con ellos en la hacienda por un buen tiempo, alrededor de 41 días, y para no perder mi trabajo inventé una excusa convincente y pedí licencia sin sueldo. Por cierto, me creyeron. En este tiempo Joshua me contó todo lo que he escrito en este manuscrito y mucho otro conocimiento más del cual no es tiempo para ponerlo en papel. Un día Josh me dijo: Juan, apenas puedas, huye del Ecuador. Si la gente sabe que tú tienes este manuscrito, se vendrán contra ti. Muy pronto se apagará la superinteligencia Ian, que era la sucesora de Josh's AI, la misma que había sido continuada, y caerán las páginas 141. Telecomunicaciones. Joshua hizo una pausa y se quedó en silencio pensativo como nunca antes le había visto. Tras la pausa, Joshua retoma la conversación y me dice: escucha y no cuestiones, Juan, lo que te voy a decir. Esta es mi última voluntad. Asegúrate con James, su hermano, y Raúl, a quien conocían como el músico, de que si muero no me clonen. No quiero que la IA me escanee y tampoco quiero que el Mind Uploading o Mind Up haga un clon de mi mente o un avatar de mí. No quiero que me sometan a la reanimación o breve resucitación por neogalvanismo. Quiero que el abogado con quien trabajaba mi padre, el doctor Walter Enrique, quien anda en torcidos, secuestre mi cuerpo y me entierren aquí en esta hacienda en secreto. Me quedé helado ante lo que Josh me dijo. Sí, Joshua, yo tengo, gracias a mi buena relación con el viejo Walter Enrique, un contacto en el centro de cámaras de la penitenciaría litoral. Ya tengo todo hablado para ser arrestado y trasladado ahí, y entre James, Raúl, mi tía, el abogado Enrique y mi mujer se encargará de velar que todo esto, lo que te digo, se le dé cumplimiento. Dicho esto, me despedí de él. Sabía que no le volvería a ver, al menos de igual manera. Es así que fingió documentalmente Joshua su propia muerte. Página 142. Bajo su actual yo, es decir, fingió la muerte de Josué, Nahum, Janostro y Nazario. Y para tales efectos, en la morgue, don Enrique encontró un cuerpo sin reclamar de alguien parecido a Joshua, y este fue enterrado en vez de Josh. El día del sepelio hubo llantos, trago y tiros al aire, como solía hacerse en el pueblo montubio, campesino. No confundir con esto a los que sabemos que también disparan al aire. Acá, en el funeral de don Nun, como le decían a Josh, todo fue tristeza. Bianca lloró porque sabía que aunque Joshua quedara vivo, pues no le volverían a ver de igual manera. A los 3 días de enterrado, don Nahum, en la provincia de Los Ríos, aparece Josh Emanuel con cédula de identidad original como Joshua en la ciudad de Guayaquil, y con la finalidad de evitar que sea ejecutado extrajudicialmente al entregarse a la ley, Raúl y James, su hermano, convocaron anónimamente a medios nacionales e internacionales durante su reaparición. Joshua es arrestado y por manipulación de Sessengen, quien era la hija de Sassanbenpirai, el gobierno estadounidense había pedido su extradición. Don Walter Enrique trataba de evitarlo legalmente por izquierda, pero esto era cuestión de semanas o días para que se dé. Sessengen Barfaranges, la hija de Sassanbenpirai, enterada de esto, viajó en secreto a Guayaquil desde Ginebra, Suiza, y solicitó una audiencia privada con Joshua. El operador de la sala de interrogatorios grababa todo en secreto, esto aparentemente, ya que Josh's, página 143, Josh's Sessengen Barfaranges quería... Permítame, no se me fue la imagen. Josh's Sessengen Barfaranges quería liberar Karma y sabía ella, sin decirle a nadie, que este diálogo poco a poco sería público. La transcripción de dicho audio y video textualmente dice así: así que tú eres Joshua Emanuel Torres Magdala, dijo la señorita Josh's. Yo soy, dijo Joshua. Disculpa mi español, a veces me tardo un poco en hablar, dijo la señorita Josh's. Joshua calló. Es una pena que alguien con juventud, o más bien una joven promesa, participe de organización tan criminal como el Chen Sudeor, dice Josh Sessengen. Joshua no dijo nada. ¿Qué motiva a un joven o bueno, a un profesional a unirse a un grupo terrorista? Quiero a mi abogado, dijo Joshua Emanuel, y para todos los efectos Freya Gaviria era su abogado oficial, ya que el doctor Walter Enrique, quien andaba en torcidos, no era su abogado en público. ¿Me vas a demandar?, dice Sessengen Barfaranges. Joshua no dijo nada. ¿Cómo quieres que te llame, Joshua, hijo de Nun? No pudo Sessengen aparentemente pronunciar Nahum, quien era el nombre del padre de Joshua, o no quiso hacerlo. Joshua sigue callado. Admite tu culpa en una rueda de prensa y te ayudaré a salir bien librado de esto, dice Sessengen. Joshua no dijo nada. ¿Sabes quién soy yo, ingeniero Joshua?, dice Sessengen. Sí, eres la encarnación del mal, dijo Joshua. Qué cruel es usted conmigo. Yo solo defiendo mis intereses, dijo Sessengen.
Nuevamente Sessenhen le pregunta a Joshua, dime quién soy. Bueno, más bien le ordena. Joshua calla. Bueno, Josh, dice Sessenhen, si tú no me dices quién soy yo, déjame decirte quién eres tú. Josh le interrumpe y dice, yo solo soy un ingeniero latinoamericano que fue acusado injustamente y luego tuvo que huir para evitar ser arrestado. No, Josh, dice Sessenhen, te diré quién eres tú. Mira tu nombre completo, Joshua. O debería decir Yehoshua, Yehosalva, Emanuel o Imán, Anuel, sacerdote Imán del dios Anu. Joshua empieza a verle fijamente con algo de enojo. Torres como Joaquín y Boaz, los pilares del templo de Dios, dice Sessenhen, y Magdala como la ciudad de las dos torres. Tú eres un error de la naturaleza, Joshua, dijo Sessenhen. Yo no soy la encarnación del mal, yo soy la gnosis, Sofía, el agua de vida, que por cierto agua de vida se dice Sessenhen en algunos idiomas. Añade ella, ¿quién es malo, Joshua? Pregunta Sessenhen, ¿Yehó o yo? Yehó, de quien en el libro de Abu al-Fatah están relatadas todas sus masacres, el libro aquel llamado Las Guerras de Yehó, o como también le dicen a ese libro, las crónicas samaritanas del libro de Josué, donde Josué en inglés es Joshua. ¿O la mala soy yo? Quien doy trabajo y ayudo con mis fundaciones a millones de personas. Hace una pausa Sessenhen y dice, ¿cuál es mi linaje, Joshua Emanuel? Joshua responde, ustedes son los hijos del abismo, ya que Bar-Faranx significa aquello en griego. Su apellido en semita era Bar-Pidrai, que por ahí significa lo mismo. ¿Es esta la clásica lucha entre el bien y el mal, Joshua? Dice Sessenhen, Shoshes Bar-Faranges. Ustedes son los malos, yo no soy malo, tampoco soy bueno, bueno solo es Jesús mi Dios, dice Joshua. Eres un experimento de Yehó, el perfeccionista, le dice Shoshes. Joshua le mira molesto. No eres el elegido, dice ella, tú te autoelegiste. No cumples profecía alguna, tienes ciertas características, página 146, en tus nombres y apellidos, pero no vienes de linaje alguno. Y si así fuera, hubo en tus ancestros uno o varios bastardos por ahí que perdieron tu herencia real. Tú no fuiste iniciado, tú te autoiniciaste. Joshua dice, a mí no me interesa. Y si te dijera a ti, Joshua, de que tú eres un ego de Lucifer, dijo Sessenhen. Joshua le mira molesto, o quizás eres un experimento de Yehó. Él quería ver hasta dónde podía llegar un ser humano por sí mismo e irse contra los dioses. Le dice Sessenhen dirigiendo a Joshua, eres el moderno Prometeo, eres el antiteos, eres el acosmia incarnate, eres el desorden cósmico, el caos. Joshua sigue mirándole a Sessenhen molesto, sin embargo, dentro de sí mismo, quizás Joshua se preguntaba, ¿por qué de niño viví lo que viví? ¿Por qué aprendí lo que aprendí? ¿Por qué de niño me interesé en lo que me interesé? Vi lo que vi, sé lo que sé y todo lo demás. Adquirir conocimiento oculto siempre le resultó tan fácil, seguro, imagino yo. Juan, quien es el que habla, se preguntó Josh en ese momento. Página 147. De pronto Joshua dice a Sessenhen, quien seguía hablando pero él no escuchaba iracundo, oh, maldita seas, Set Typhon, tú no socavarás mi fe, te reprendo. Sessenhen se ríe y dice, tú dices lo mismo que cualquier cristiano protestante diría. Luego hay un breve silencio en el salón de interrogatorios. Piensa en lo que te he dicho, Yehoshua. Tú sabes que te digo la verdad, no hay bien ni mal en el universo, no hay blanco blanco ni negro negro. Todo es gris y dentro de lo gris hay matices. Todo es gris y dentro de lo gris hay matices. Lo que es bueno para mí y me enriquece puede ser malo para ti y te empobrece. No afirmaré ni negaré lo que dices de mí. Sí, Joshua, hace una pausa Sessenhen y le mira fijamente a los ojos. Yo soy la humanización de Urania Afrodita. Soy Milita, Atirath, Alilad. La I es mi inteligencia y busca ser la suprema inteligencia. Mi padre es Cronos, Kem, el Nef, el origen hecho hombre, el Num, Dayum, el Aiton, el Éter. Mi primo Cripianos es San Sicinios, San Jorge en su caballo blanco, con una lanza en contra de mí, yo que soy el dragón. Ciprianos es San Cipriano, también San Jorge, y San Sicinios. Los tres somos uno y lo mismo, y no solo una triada, sino miles o millones de hipóstasis o yos. En esta realidad, así como en otros mundos o realidades posibles, debe haber otras deidades humanadas o personificadas. Somos un todo, y así nos odiemos a veces y peleemos uno contra otro. Tú no, Joshua. Tú no eres parte de nosotros. Tú, Joshua, eres el experimento de Yehó o Yehá, el que quiere ser lo que quiere ser. Él ya ha mandado mensajeros, pero nunca pensó que ser humano alguno encontraría las pistas del conocimiento oculto por sí mismo y se mantendría firme en su fe judo-cristiana, sin caer en brujería, idolatría, ocultismo o magia, como en otros ya ha sucedido.
No eres héroe puesto que no has salvado a nadie. Eres antihéroe porque los que te siguen están en constante peligro. No eres el hombre promedio puesto que desde que cumpliste 8 años, poco a poco dejaste de ser de hogar humilde, te convertiste en un joven, burgués de clase media alta, bien comido y bien educado. Todos los problemas de tu vida te los buscaste tú mismo. Tienes rasgos de ser un arquetipo, pero eres el antiarquetipo. De pronto das rasgos de ser un paradigma, pero no lo eres. Y caes en una figura de un aparadigma, en un sin paradigma. Quizás el próximo experimento de Yeha lo haga mejor que tú. Calla, dice Joshua molesto, es un absurdo lo que dices, recalca. ¿Absurdo, Joshua? Absurdo sería pensar que este diálogo que tú y yo tenemos sea el delirio de un autor de ficción y que todo lo que conocemos sea irreal. Eso sería un absurdo. Adiós, Joshua, hijo de Nahum. Espero que Yehó mande algo más competitivo para la próxima. Dicho esto, Sesengen Bar Faranges, o sea, Shoshes, deja el cuarto y se va. Tenía la coartada de que su viaje sería en secreto y de que si la grabación salía a la luz, todo podía desmentirse diciendo que el diálogo era falso y sería generado por IA. Tras un falso motín organizado por Sesengen con la finalidad de asesinar a Joshua, este queda herido y se salvó de milagro por un agente que don Walter Enrique tenía en la cárcel. Habiendo sido hospitalizado Joshua y siendo su habitación custodiada, un silencio es roto cuando de pronto explotan 2 bombas a 2 cuadras del Hospital Sion de la Policía del Ecuador. La policía rompe el protocolo de seguridad y empieza a evacuar a la gente. Y a cerrar el perímetro unos 200 metros alrededor del lugar. En la confusión, Joshua queda solo en su cuarto, estaba él en coma, quizás inducido por fármacos. Su tía Águeda y Raúl, el músico, alcanzan a colarse y al momento de ir a la habitación de Joshua no encontraron chapa alguno, es decir, policía, ya que Joshua había sido secuestrado. Horas después, y haciéndose pública la desaparición de Joshua en coma, la gente de Chen Su-or en un comunicado indicó que Josh se encontraba a salvo con ellos, rumbo a un destino incierto pero seguro, siendo Kiprianos aquel que le había secuestrado a Joshua, pero no con la finalidad de liberarlo, sino que más bien quería leer su mente y clonarle la mente. El MAT, movimiento antitranshumanista, así como la familia de Joshua, rechazan cualquier posible escaneo o clonación de Joshua Emanuel. El secuestro fue el hecho fulminante que lanzó a Joshua a la palestra mundial y puso los ojos de todos en él. Fin del live, espero les haya gustado y esperemos cuando este libro salga, quizás con otro título, se lo haremos saber. Si a usted le gustó, denle like, suscríbanse. Este canal le agradecemos el apoyo de Original Vagabond Music, que tiene muy buena música, muy buenos edits. Les habló el autor Juan Quiñones Albán. Este ha sido un libro escrito a dúo, por así decirlo, con Joshua Bin Nun, ambos ecuatorianos, ciencia ficción, mezclada con cábala o como quieran llamarle, gnosticismo. Ciencia ficción, un nuevo estilo. Muchas gracias, fin del live.